mundo, yo soy Miros Piz, una arquitecta en internet, y el día de hoy les voy a presentar 5 errores comunes en una casa. Ahora, estos son solo 5 de los errores más comunes, hay muchísimos más, así que invito a todos los estudiantes de arquitectura, a arquitectos o expertos en el área que dejen por favor qué otros errores han visto para que las personas que no se dedican a este área puedan aprender un poco de ellos y que este video sea mucho más enriquecedor. Pero bueno, el primer error súper común es tener losas colgadas o techos colgados. Cuando tenemos así un techo plano y resulta que se ve así, curveado, se junta el agua, tienes que subir a barrerlo. Esto es súper común en México y apuesto a que en toda América Latina. Esto la gran mayoría de las veces se debe a problemas relacionados con el cálculo estructural de ese techo, ya sea que no se hizo cálculo, que se hizo mal el cálculo o que no se respetó el diseño surgido a raíz de ese cálculo estructural. Cualquiera de esas. También puede ser que no se haya ejecutado bien, que a lo mejor no hayan hecho bien las cosas, no hayan dispuesto bien el acero, básicamente que no hayan hecho bien las cosas. Puede ser también a veces por deficiencia en los materiales, u otra cosa muy común es que como no se hizo un cálculo o que muchas veces no se contrata a alguien para que calcule la losa, en realidad para que no calcule nada de la casa, ni la diseñe, ni nada, se utiliza un tipo de losa inadecuada. Verán, esto sucede muchísimas veces, me atrevo a decir que la mayoría de las veces, cuando se usa la losa plana, que es la que conocemos, la losa de concreto que lleva sus varillas y el colado, el clásico colado. Cuando lo usamos en un claro, es decir, en una habitación o en un espacio demasiado grande. Este tipo de losa no es la ideal para espacios a partir de cierta altura. Se tiene que hacer el cálculo. Si ya es muy grande el espacio, lo más seguro es que esa losa se va a colgar. ¿Por qué? Porque va a fallar. No alcanza su estructura a sostenerse de una forma horizontal sobre los soportes, ya sean columnas o en la mayoría de los casos como muros de carga. Entonces la losa no aguanta y se cuelga. Y esto nos va a generar muchos problemas desde la corta como a la larga. Para evitar eso en claros o espacios muy grandes, se suele recurrir a otro tipo de losas conocidas como losas aligeradas. Hay distintos tipos de losas. Las más comunes para estos espacios muy grandes son la losa nervada o reticulada y la losa de vigueta y bovedilla. Les voy a dejar aquí enlazado el video de un colega, el arquitecto Alexis Arto Sketch, que tiene un excelente video con tipos de losas. Así que si tienen ese problema o lo quieren editar, por favor vean ese video. El segundo error o problema muy común que podemos encontrar en las casas, en las viviendas, es que tengan pocos enchufes. Casi siempre se le da muy poca importancia a esto, e incluso cuando estás en la escuela de arquitectura, en la facultad, te dicen que pongas más o menos qué tantos enchufes por habitación. Te dicen, por ejemplo, que en la recámara pongas uno para la televisión y que pongas uno cerca de la cama como para lámparas y eso. Pero la realidad es que necesitamos mucho más. Y ese es un problema que seguramente te ha pasado, quizá no solo en tu casa, sino en otras casas. Necesitas un enchufe para cargar tu celular, quizá también tengas una mesa de noche, entonces ahí ya necesitas 2, tienes la televisión, pero también puede ser que tengas un Xbox o cualquier otro equipo de videojuegos, también puede ser que tengas tu equipo de sonido ahí mismo en tu habitación. En la sala igual puedes tener equipo de sonido, de televisión, o sea, usamos un montón de aparatos y casi siempre los enchufes se ponen muy pocos por alguna razón. Ahora, no solo se trata de llenar las casas de enchufes, sino de planificar un poquito más, pensar realmente no lo que te dicen los libros, porque hay libros como Plazola que te dicen cuántos enchufes poner o qué tipo de muebles van en cada habitación. Pero esos libros, no sé, tienen 50 o los más cercanos tienen 30 años que se hicieron. Esa no es la vida que estamos viviendo. Así que si estás planeando tu casa, ponte a pensar realmente
cuántos aparatos necesitas usar al mismo tiempo en esa habitación. También es muy recomendable para cuestiones no solo ambientales, sino también para ahorro de consumo energético y por tanto ahorro económico, no tener conectados todos tus aparatos eléctricos cuando no los estás usando. Ahora, que si estás usando varios al mismo tiempo, todo el tiempo, sí vas a necesitar varios enchufes. Pero, como dije, no solo se trata de poner los enchufes y ya. Esto también lleva un cálculo. Si eres estudiante de arquitectura o arquitecto, ya lo sabes. Si no, pues ahora te estás enterando. Se tiene que hacer el cálculo para el diseño eléctrico, te tienen que salir o tienes que conseguir a alguien que te haga ese cálculo para que calcule tus circuitos y los nivele para que así no tengas problemas y la instalación eléctrica sea duradera y no vayas a tener por ahí un cortocircuito o algún accidente más grave. El tercer error que se convierte en un gran problema y a mí personalmente me saca de quicio son las ventanas acolindantes. Es decir, que haya ventanas donde termina tu propiedad y empieza la de tu vecino, ya sea directamente que haya ahí una barda. Esto no suele suceder tanto porque pues están las dos bardas o las dos paredes que están colindando y pues no vas a poner una ventana ahí, pero a lo mejor en un nivel más alto ya se te ocurre que puedes aprovechar que ahí hay cielo despejado y puedes poner una ventana por ahí. Les digo que este error a mí me saca de quicio porque yo amo mi privacidad y porque algunos vecinos hicieron eso. No estaba su ventana directamente a un lado de mi casa, de mi propiedad, sino que estaba del lado del vecino de allá atrás, pero de su ventana se veía perfectamente a la ventana de mi habitación, a toda mi habitación, a todo mi jardín de atrás. Y es muy molesto. Pónganse en ese lugar y no solo es que sea molesto, es que es ilegal. Al menos aquí en México está prohibido hacer eso. Te vas a ahorrar problemas con tus vecinos, probablemente problemas legales y un poquito de conciencia. Sí, es importante que las habitaciones tengan iluminación natural y ventilación natural, pero eso no significa que le vayas a invadir al vecino su privacidad. Hay algunas lagunas, pero mejor no les quiero decir cómo hacerlo. Simplemente planifiquen bien la vivienda para que tenga esa iluminación natural y ventilación natural, pero sin invadir la privacidad de otras personas. Hay que planificar, ahí está todo. Cuarto error que también se convierte en un gran problema y que también tiene que ver con ventanas. Cuando tu casa es oscura y fría, parece una cueva. En invierno no puedes estar ahí, prefieres 1000 veces salir hasta irte a centros comerciales o a comprar algo porque tu casa simplemente es demasiado fría y oscura. ¿Por qué sucede esto? Porque no tienes ventanas. Acabo de mencionarles la importancia de poner ventanas en los lugares correctos para así tener una iluminación natural y ventilación natural. Bueno, las ventanas no solo sirven para iluminar ni para ventilar, también sirven para de alguna forma calentar un poco la casa o si se colocan en un mal lugar, calentar demasiado la casa. Por eso se debe de hacer un análisis solar, un análisis climatológico para ver qué necesita tu casa en esa ubicación en específico. Por ejemplo, el lugar en el que estoy viviendo yo actualmente, todas las mañanas del año son frías. La sensación térmica es más baja de lo que es cómodo para un ser humano. Entonces, son mañanas bastante frías. Las noches igual pueden ser algo frías en el transcurso del año, según sea la época. Pero lo que son las mañanas, aunque sea verano, aquí hace bastante frío. Y el resto del año es más o menos templado, salvo en verano, que es un calor bastante pesado, pero es un calor seco. Ahora, ¿cómo sé esto y cómo les puedo decir las horas? ¿Cómo les puedo decir que en las mañanas, en las tardes y en las noches? Con un estudio. Se hace un estudio analizando el clima de todos los años, sacando un proyecto y acomodándolo según las temporadas en distintas horas del año. Y así ya puedes ver realmente cómo es el clima de esa ciudad. Más allá de lo que puedas percibir o no,
sabes exactamente cómo es con datos concretos. Una vez que conoces ese clima y cómo es en ciertas temporadas, a ciertas horas, entonces ya sabes qué debes de hacer. Si tienes que hacerlo más húmedo, si tienes que hacerlo más seco o llevarte esa humedad, si es un calor muy húmedo que no se puede respirar, o tienes que calentar o tienes que enfriar. Para esto vas a ver también la posición del sol, cómo le da el sol en diferentes estaciones del año, para ver dónde y cómo vas a colocar tus ventanas para que así entre la luz en ciertas temporadas del año, esté fresco en otras y esté caliente o lo más cálido posible en otros. También si son climas muy extremos, no se va a poder regular únicamente con las ventanas. Hay muchos otros temas que ya veremos cuando les empiece a subir más videos sobre bioclimática, pero sí, las ventanas son muy importantes. Así, si no vas a hacer ningún estudio ni vas a contratar a un arquitecto que te haga este análisis del que te estoy comentando, por lo menos asegúrate de que tus habitaciones tengan ventanas. Aunque quizá no estén lo mejor orientadas, es mejor tener una casa bien iluminada que una casa completamente oscura. Psicológicamente esto impacta mucho, incluso te puedes deprimir, así que por favor ponle ventanas a tus casas. No sé por qué todas las personas tienden a quererte echar todo el terreno, creen que así lo van a aprovechar mejor, pero piensa en que podrías tener un jardín aunque sea pequeñito y eso te va a permitir tener ventanas hacia más lugares y pues tampoco vas a tener la necesidad de poner ventanas con los vecinos, que fue el punto anterior. Error número 5 y último en esta pequeña lista, también muy común: escaleras mal calculadas o que de plano no se calcularon. No me refiero a las que se caen porque no están bien hechas, no, casi siempre se hacen escaleras más o menos bien hechas que no se van a caer o al menos van a durar bastantes años ahí en su lugar. Pero ¿qué pasa? Que no tienen las medidas adecuadas y esto las vuelve peligrosas. Seguramente alguna vez en tu vida te ha tocado subir en una escalera que tiene lo que conocemos como la huella de la escalera, que es el espacio en donde pones tu pie, que lo tiene demasiado pequeño y casi tienes que subir de puntitas. Es muy incómodo. Si la escalera está demasiado grande, te vas a cansar, es peligroso y imagínate a un anciano subiendo ahí, a una persona que usa bastón, o sea, es sumamente difícil y peligroso. Otra medida que también es muy importante es el peralte, es decir, la distancia que hay en un escalón y otro, o sea, qué tan altos quedan. Si es muy pequeño, vas a tener que dar como que pasos muy cortos, también es peligroso porque el cuerpo humano ya tiene sus medidas estándares, entonces uno ya da ciertos pasos y se vuelve peligroso que sean muy cortos. Y cuando son muy altos, pues también se vuelven difíciles de subir, más difíciles para las personas mayores, aumentan las posibilidades de tropezarte en ambos casos. Ahora, para personas mayores, el espacio tiende a ser un poquito menor, pero un poquito. Hay estándares. En México estamos regidos por el Reglamento de Construcción del Distrito Federal. Ahí dice cuál es el peralte máximo, el mínimo y el ideal. El ideal más o menos anda entre los 15 centímetros. Digo los 15 centímetros porque sí, el peralte ideal es otro, es un poquita la diferencia, pero es más fácil hacer los cálculos en 15 centímetros y eso hace que sea menos difícil que los albañiles o la persona que va a construir esa escalera se equivoque. O sea, es más fácil para él hacerlo a 15 centímetros que a 14.5. Eso es algo que aprendí ya en obra, que es mejor redondear todo. Y la huella ideal, que es el espacio donde pones el pie, va desde los 27 a los 30 centímetros más o menos, porque también si es muy grande, también te puedes tropezar. Así que medidas ideales. Además, tenemos unas fórmulas que nos permiten calcular escaleras. Las escaleras van a depender de la distancia o la altura que tengas de un piso a otro o de un punto a otro en donde quieras salvar con una escalera. O sea, puedes tener una escalera no necesariamente un segundo piso,
pero sí a una distancia que necesites una escalera y el espacio que te va a ocupar esa escalera, lo largo. Entonces hay fórmulas para calcular el ángulo, tienes que tener cierto ángulo ideal y eso pues va a mover un poco la medida de la huella como del peralte. Por eso hay rangos, no forzosamente tienen que ser de esta medida o de esta otra, no, sino que hay un rango que se considera como que tiene confort y es seguro, y además hay una fórmula que usas para tener un ángulo cómodo. La verdad es que si te ciñes a las normas, al menos aquí en México, vas a estar en el rango adecuado de la fórmula. Si quieren que les haga un video de escaleras, por favor déjenmelo en comentarios. Como mencioné, estos son solo 5 errores. Espero que hayan dejado muchos más en comentarios. Nos vemos en uno próximo. Por favor, suscríbanse y activen notificaciones. ¡Paz!